Sucedía que no había una atención protocolizada y dependía más de lo que el médico sabía, había aprendido, había leído. No había dónde hacer diagnósticos. Más bien el paciente con Chagas tenía muchas veces que peregrinar buscando una correcta atención. Y todavía hoy es posible escuchar que dicen, no, la enfermedad de Chagas no se trata. En estos momentos hay un consenso en que toda persona que se le detecte que está infectada por el Trypanosoma cruzi debe tratarse. La pregunta de ¿se puede curar el Chagas? Claro que se puede curar el Chagas, por esto tratamos. Y hay un porcentaje, sabemos que hay un porcentaje de pacientes tratados que somos capaces de erradicar el parásito. Y esto quiere decir curar, porque si no está el parásito no se desarrollan las complicaciones. El mejor momento para tratar el Chagas sin duda es en la fase aguda. En los recién nacidos, porque sabemos que se curan todos, y en el resto porque en la fase aguda también hay una tasa de curaciones muy importante y evitas las futuras complicaciones. La fase aguda, como he mencionado antes, es muy difícil de detectar, porque muchas veces pasa desapercibida, porque a veces se diagnostican otras cosas pero no el Chagas, y este es el motivo por el cual hay tantos pacientes en la fase crónica. Para la enfermedad de Chagas solamente disponemos de dos medicamentos. Dos medicamentos que tienen ciertas dificultades en su uso. En primer lugar, un tratamiento largo de 2 meses que no siempre es cumplido por el paciente. Frecuentes reacciones alérgicas, sobre todo en personas adultas. Y finalmente, un problema de abastecimiento de medicamentos. Hace unos años el Programa Nacional hizo un protocolo de atención y ahí es que ya se va haciendo un trabajo de día a día para ir convenciendo a los médicos de que la enfermedad de Chagas se debe tratar como muchísimas de las enfermedades infecciosas y que hay un evidente beneficio en el tratamiento. Sea porque la formación de los profesionales de la salud en muchas zonas no están concientizados del problema del Chagas, pero la realidad es que menos del 1% de pacientes que podrían ser tratados realmente lo son.